Y bueno, ahí evoco pues la España en la que yo nací, la España de los años 40, la España de los años 50. Entonces, la España, el país más libre que yo he conocido, el mejor país para vivir que yo he conocido, es la España que va desde 1955 hasta 1964, que es cuando yo me fui de España. Se van a correr los progres. Los progres llevan corriéndome mucho tiempo, pero detrás de mí. Yo corro más que ellos. Es así. Era un país, si no te metías en política, no te pasaba nada. Entonces, bueno, si te metías en política, pues te pasaba lo que me pasó a mí, que me metían en la cárcel. Bueno, en cierto modo tenían razón. Al fin y al cabo yo era un adversario del régimen político, entonces, bueno, pues se defendían. Pero si no te metías en política, todo era posible en la España de aquellos años. Ahora está todo prohibido. Dicen que vivimos en un régimen de libertades. Nunca ha habido menos libertad en España que en este momento. Ahí lo llamativo es que el señor Sánchez Dragó aceptara, decir, vale, y yo quiero aparecer como el famoso, entre comillas, que apoya al PP, y ya, de hecho, se le atribuyen frases muy duras. A Sánchez Dragó, aunque no tenemos el audio, se le atribuye haber dicho, sabes que en el 93 volvió a ganar el PSOE, y en el 96 ganó el PP, pero por muy poquito. Se le atribuyen dos intervenciones muy polémicas como tertuliano. Una, habrá que esperar a que muchos españoles se mueran para que pueda dejar de ganar el PSOE. Llegó a decir, se supone, en tertulias de la COPE, donde estaba él con Antonio Herrero. Y la otra es que no sabe qué tiene que pasar en Andalucía para que deje de ganar el Partido Socialista Obrero Español. Justificación basada en propia cultura era algo casi más de corazón, directamente. Pero fíjate que gana el señor Aznar las elecciones en el año 96 y él le dan un programa en Televisión Española que se llamaba Negro sobre Blanco, que era también un programa literario, pero que ya empezaba a ser la imagen de televisión pública, el que gana pone a su gente. Y por tanto, claro, él entraba dentro de la cuota de presentadores del PP. Pues como estaba don Carlos Dávila, como estaba el señor Urdazi, pues había, y estaba en ese pack, entraba el señor Sánchez Dragó. De hecho, en Negro sobre Blanco hubo muchas polémicas. Le hizo una entrevista a Aznar que mucha gente dijo, ¿eso es un programa de libros o es un programa de propaganda al presidente del gobierno? Un programa como muy polémico fue el que hizo la figura de José Antonio Primo de Rivera, porque algo que nunca ha ocultado el señor Dragó es que tiene cierta admiración por la figura fundador de Falange, lo cual Antonio Lorza, que era historiador muy de izquierda, decía, qué curioso que alguien que perdió a su padre asesinado por el franquismo admire a José Antonio. Un purista nos dirá que es que José Antonio y Franco no son lo mismo, no vamos a entrar en eso porque es cierto, es todo muy complejo, no vamos a hacer una tirada grosa sobre el asunto. ¿Dejaremos a José Antonio en las mazmorras de la nueva Inquisición? Tu anciano amigo y admirador te pide una limosna de libertad de expresión. Artículo 20 de la Constitución Española. Hola, Wyoming, ¿cómo estás? Pues un poco tenso. Fíjate eso de Sánchez Dragó. Yo creía que con el programa que le había dedicado a Aznar le habían renovado de por vida en Televisión Española. Pero no. Se ve que tiene aspiraciones superiores y claro, después de que el director de RTVE dijera que él no era anti nada y mucho menos antifranquista, pues ha decidido seguir la estela de los mandos y su programa Negro sobre Blanco pasa a ser temporalmente Yugos sobre Flechas. Y se lo dedica a José Antonio Primo de Rivera para ensalzar la figura del importador del movimiento fascista España. Wyoming, que te has levantado muy reivindicativo. Si es que a veces me levanto, cojo el periódico y me creo que tengo 20 años, Iñaki. Solo cuando me miro al espejo y me veo el careto, me doy cuenta de que Franco se murió hace mucho, pero su herencia sigue en activo. Uno de los más duros con el programa sobre el señor Primo de Rivera fue don Javier Tusell en el diario El País. Alguien debería decirle al director de Radio Televisión Española que ya se ha llegado al límite en jalear a personas, grupos y opiniones cuyas doctrinas resultan directamente contrarias al espíritu de nuestra Constitución. Eso no es revisionismo, sino algo mucho más mal pensado, zafio, ignorante, provocador y poco ayuda a la convivencia. Lo que escribió Tusell en El País y otros autores, Monegal en el periódico, de que los dos programas dedicados a José Antonio Primo de Rivera... ¿Qué pasa? Que José Antonio Primo de Rivera, que es una de las figuras más importantes de la historia de España, muy falsificada por cierto, muy mal entendida por cierto, pero en fin, dejemos eso. No se puede dedicar un programa al cual ya yo llevé una vez más personas de ambos bandos. No se puede hablar de José Antonio Primo de Rivera, no podemos hablar de Franco, no podemos hablar de Nerón, no podemos hablar de Hitler, no se pueden hacer programas sobre estos señores que para bien o para mal han marcado la historia universal. Le diría, se puede pues hacer, son unos pero pasa a alguien y le va a... Porque son unos sectarios. ¡Oh, José Antonio! No se puede hablar de José Antonio. Son sectarios. Son fachas. Pero al revés. Claro, pero ¿qué es un facha? Un facha es una persona que llama facha a quien no piense como él. Tusell era un facha. Pero hay una parte curiosa, que es que Negro sobre Blanco también para mí tuvo momentos muy frikis. Por ejemplo, un famoso programa
donde dos tertulianos acabaron liándose a bofetadas, que eran Vicente Molina Foix y García Viñó, por si tú eres más franquista, no tú vendes más libros, tú tal. Yo cuando vengo a ese momento digo, no lo vería mal, y creo que lo dije ya en el programa que hablábamos sobre el tema del fútbol, si eres en plan viva la televisión. Esta nueva entrega de Negro sobre Blanco a la crisis, decadencia y muerte de la novela. Tus editores y los editores como tus editores no toleran la buena literatura, no la aceptan. La basura es la misma. Inconmensurable. La basura es la misma. Del año 65, época en la que yo ya leía, no, en absoluto. La diferencia que hay entre aquellos autores y los de ahora es la que hay entre el suicidio de Pavese y esas fotos en las que tú sales algunas veces que parecen de Lola. Los saraos, eso de presentación de libros y esas cosas. Puedo demostrar que tú eres un mal novelista. Tú no puedes demostrar que yo me siento orillado. Sin duda puede demostrarlo. Desde luego, hasta ahora, el nivel que usted publica no demuestra ni... Pero si es en plan odio el espectáculo, odio la telebasura, tal, pues, acabo de ver a dos tertulianos tuyos pegándose por la venta de sus libros. Luego, ¿qué diferencia tiene, con perdón, que los que se peguen sean Molina Foix y García Viñó, a que sean en tómbola? Fíjate, te lo voy a decir. Bueno, porque yo creo que era un poco más natural todo. Menos forzado. Él traía mucha gente como él, sin pelos en la lengua, que fuera a decir lo que pensaba, etcétera. Y sabía pues que ahí pues podía arder Troya, pero que él no lo iba a parar. Que de bueno, pues pasa esto, pues si se pegan o lo que sea, pues bueno. Una de esas elementos. ¿Me quieres dejar terminar? Venga, termina, Manolo. Qué violencia, ¿no? Esta violencia me suena a otra época, ¿eh? Qué tonto eres, oye. En la literatura española, entonces yo decidí hacer un programa sobre la fiera literaria. Entonces tenía que encontrar a alguien de los criticados por la fiera literaria que se prestara a venir. Probé con muchos. Todos se negaron a venir a debatir con los de la fiera literaria y Vicente Molina Foix, que es buen amigo mío, aceptó. Allí vinieron y efectivamente García Viñó y él, al final del programa, ya muy de costadillo, la emprendieron. Bueno, el uno dio una patada al otro, se insultaron, no sé cuánto y tal, pero ¿y yo qué culpa tengo de eso también? Causa mucha más atención ver a tíos de traje y corbata pegarse que a gente ultra tatuada y en camiseta de tirantes. Pues... Debe ser la vena clasista que tenemos todos en los ojos, ¿no? Te digo, no sé si lo hacía aposta, pero para mí era bastante más interesante y más natural. El siguiente cambio es que en el año 2004 pierde el Partido Popular, entra el señor Zapatero y otra vez le vuelven a despedir de Televisión Española. No solo a él, a todos les acuerda. Despide al señor Curri Valenzuela, despide al señor Luis Mariñas y, ¡oh casualidad!, todos van a parar a Telemadrid. Sí. De hecho, había hecho el señor Dragó una entrevista en Las Cerezas. Pero luego hay políticos que aprecio mucho, ¿eh? Bien, sí, a Aznar, por ejemplo, ¿no? Aznar, por ejemplo, Esperanza Aguirre, por ejemplo, señor Martínez. También. Sí. Era la más moderada del PP, veo que le gusta. Bueno, a mí me parece una auténtica liberal. Donde con el Otero debe haber sido muy pelota con Esperanza Aguirre. La auténtica liberal de España, Esperanza Aguirre. Poco después, colocado con otro programa sobre libros en la televisión pública madrileña. Que es otro tema que entiendo que puede sonar mal, pero dices, si eres el intelectual osado, el intelectual atrevido, el transgresor, yo nunca he visto una coherencia en ser el transgresor y estar toda tu vida viviendo en televisiones públicas. Televisión Española, luego Telemadrid, Partido Popular, y Canal Nou, Partido Popular, que es donde hacía lo del Faro de Alejandría. Con lo cual dices, al final llevas toda tu vida viviendo. Sé que hace libros para editoriales privadas, pero digo, en la parte de televisión nunca hubo un programa en Antena 3 o en Telecinco que nadie le podía haber reprochado por este lado al menos. Todo fue en la televisión pública y, con perdón, con el paraguas del Partido Popular. Sí, y es curioso porque además él siempre reconoció que a él los libros no eran lo que le daba de vivir, que era una vocación, la literatura, pero que él, ¿qué decía? Dice, yo por cada libro gano medio euro y esto, pues con esto no gano. O sea, con esto yo no vivo. Yo vivo que es mis columnas, mi programa, mi no sé qué, mis tal. Su columna se llamaba El Lobo Feroz. Es como llama su columna, porque decía que estaba el lobito bueno, y luego el lobo feroz, que era su figura en las columnas. Pues entonces, claro, él al final lo que le gustaba era, fíjate, él lo que le gustaba era poder expresarse y poder decir lo que pensaba. Y ellos le dejaban. Entonces, pues, se utilizaban mutuamente. Todo era un medio para conseguir un fin y para el fin justificaba los medios. Vamos a la parte donde va a crearse otro Sánchez Dragó, que es donde va a cambiar para mí todo. Él hasta ahora solo hacía programas de libros, pero yo creo que el primer cambio es cuando en Diario de la Noche, que es el programa informativo de la noche de Telemadrid, que lo presentaba un señor llamado don Germán Yanque, que por cierto tenía como número 2
a Sandra Barneda, que era en su toque muy discreta, pero que hacía un papel ahí muy secundario, pero estaba por allí. Sí, curioso. Sí, dos personas creo que ideológicamente bastante antagónicas. Sí. El caso es que a Yanke tiene una entrevista a Esperanza Aguirre, la entrevista es muy tensa, de hecho Aguirre llega a acusar a Yanke de usted está comprando el discurso de Zapatero, y el caso es que al poco de eso Yanke rompe con Telemadrid. Bueno, a mí no me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista, porque es absoluta y totalmente si usted falso. me vende algo mejor, mire, carreteras, ¿cree que dice la con ley. usted? No, creo que compra usted el discurso de nuestros adversarios. ¿Compra el discurso dice de los la ley. adversarios? No fue solo por esa entrevista, pero digamos eso simbolizó que ya no gozaba del favor de la política. Cada autonomía o cada gobierno regional y muchos ayuntamientos tienen su propia televisión, se convierten desgraciadamente en un instrumento político, ¿no? Porque el problema no era ser más de derechas o menos de derechas, era ser más profesional o menos profesional. Otro ejemplo de pluralidad en Telemadrid, en Diario de la Noche, de donde por fin se fue el comunista Germán Yanke. El ESPE es la única televisión objetiva, ecuánime y neutral. Y entonces, dice en Telemadrid, tenemos un problema, hay que conseguir que la gente se olvide de Yanke, que era un poco el que había creado el formato de Diario de la Noche, y no sé a quién, dicen, Drago va a ser la solución. Y yo hablé con unos directivos de Telemadrid de aquella época y me dijo, lo que estamos pensando no es tanto si va a funcionar o no, como queremos que la gente olvide la marca Germán Yanke, y esto lo va a hacer. Lo va a conseguir. Alguien más grande o que fuera más impactante. Sí, desde luego que vamos a acertar. Entonces, deja de ser un programa de libros de una vez a la semana, una vez al mes, a ponerse al frente de un informativo diario todos los días. Y aparece ahí el señor Sánchez Dragó, me cuenta él que en su primer programa quiso invitar a Yanke y Yanke no quiso, para intentar ver que hubiera buen rollo, y leemos un programa donde se dedica la mitad del informativo a hablar de sí mismo, lo cual ya es llamativo el tema. Oficialmente es un informativo, y de hecho da actualidad y da noticias. Yo lo conocí a Yeltsin en Córdoba hace muchos años. Nos llevamos las manos a la cabeza aquel día ante la posibilidad de que semejante borrachuzo y mamarracho pudiese tener en sus manos el destino de Rusia. Con sesgo lógicamente favorable al Partido Popular, o quizá, para ser más justos, al Partido Popular de Madrid, y es importante hacer este subrayado. Pero eso sí, dice, nunca voy a hablar de fútbol porque me parece un asco, sí voy a hablar de toros, porque toros sí entra, pero fútbol no. De las noticias irrelevantes y regreso al territorio de la cultura. Séptima corrida de feria. No, cada cual tiene sus preferencias. Y yo creo que ahí es cuando aparece otra figura de Dragó, porque además el símbolo quizá de ese Dragó es las orejas de burro. Y para que no conozca el contexto, en ese año, estamos en el año 2007, hay unas elecciones en Madrid y él hace una entrevista en el 20 minutos donde dice que le da asco Madrid porque está sucia. Además es una ciudad muy sucia, no como Japón. Japón está limpia y tal, y no aquí Tokio, y en cambio en Madrid paseo y me da asco. Y entonces el entonces candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, que si no recuerdo mal se llamaba don Miguel Sebastián, le dijo, usted ha insultado a Madrid y pida disculpas. Y entonces Dragó, y tuvo que ser él, porque nadie le puede pedir eso a Dragó, dijo, ya está, me voy a poner orejas de burro. Energúmeno soy, lo admito, y debido a ello me pongo estas orejas de burro. Se convierte en Don Zapping, porque todo el mundo, no solo en España, en el planeta, o por lo menos gente de todo el mundo del planeta, saca el zapeo del presentador serio, que supongo que no es lo mismo si lo hace un presentador como usted o como yo. Era un señor de 70 años que presentaba informativos, que había escrito más de 20 libros, que aparecía con orejas de burro ante las cámaras de Telemadrid. Miguel Sebastián era profesor. Sí. Que yo creo que es la... Pero mucho más joven, ¿eh? Sí, pero es el rollo de, tú sabes lo de, bueno, esto lo sabemos siempre, los cómics de Zipizape y esto de las orejas de burro es muy antiguo, denota también la edad de Sánchez Dragó que tenía ya por entonces, que supongo que a él le pusieron muchas veces pues de brazos en cruz, de rodillas, mirando a la pared con libros en las manos, imagino. Pero bueno, pues es un poco, yo te digo una cosa, pienso que por mucho que fuera una forma de entonarme a culpa, también fue un poco de ironía. De el profesor me ha regañado, me ponga las orejas de burro. Fue una forma de contestar con cierta gracia. Ante este tipo de cosas, yo siempre pienso en su cabeza sonaba espectacular, pero estás ya pasando la frontera de empezar a ser un friki. Y eso es una pena, creo yo, en una persona de tanta cultura, pero es que a él le daba igual, a él le salía así. Dices, ¿el que pretendía? Pues tomarlo a coña, hacer unas disculpas graciosas
Y ya está. Él creo que sabe que se equivocó. Y dice, bueno, pues lo voy a hacer un poco haciendo también la coña de que el profesor me ha puesto suspenso. Y ya está. O sea que tampoco creo que pretendía hacer una gracia. Que se convirtió un poco en un friki y en, como dices, Mr. Zapping. Sí, pero le daba igual. Es que en aquella época, hay que decir que es la época en la que aparecen nuevos canales, que por cierto, en esa época tenían muy poquita audiencia, estoy hablando de 4 y de La Sexta, y tanto 4 como La Sexta crean programas de zapping. El de 4 es Noche H, con Keke, y el de La Sexta es Lo que hicisteis, con la señora Patricia Conde y la señora San Martín. Ambos dedican espacios a hablar de Sánchez Dragó, y creo que a él le entusiasmaba, porque además hasta les saludaba. O sea, y un saludo a los chicos de 4, y un saludo a los chicos de Patricia Conde y tal, y es cuando empieza a hacer comentarios salidos. Y luego resulta que ese programa que dices tú, aquí hay Telecaca o no sé qué, nunca he visto ese programa. No le respetan. El pueblo está exaltado, ofendido ante la presencia del escritor. No piensan permitir que salga de rositas y continúa el pregón. Cuenta, sí, creo que ha contado luego que había un grupo de Izquierda Unida o algo así que protestaba y pataleaba. Bueno. Solo hay dos posibles explicaciones para esta respuesta. Cuando está sordo como una tapia. 2. Tiene un oído tan fino que le permite reconocer las vertientes políticas de los pitidos que para los demás son populares y comunes. Muy fuerte. Respondo risueñamente con ello algunas mentiras e insidias propaladas hoy por analfabetos. No saben, evidentemente, leer, ni se molestan en intentarlo, de la Telecaca, los programas de ketchup, que no de tomate natural. Porque claro, la imagen que había, la parodia que hay de Sánchez Dragó hasta ese momento es el aburrido. El tío de hecho, lo primero que hacían los de La Sexta era, se mencionaba a Dragó, y hacían a dormir, porque supuestamente era el hombre aburrido. Es a raíz de eso cuando dice, hombre, ya que se duermen, pues que duerman conmigo, tal, y dices, ¿cómo? Y es cuando va a aparecer el otro Dragó, que la gente que lo conocía ya lo sabía, ya se había casado como 4 veces, pero el público no lo sabía. Y a raíz de eso de los zapping, yo al menos como espectador es cuando empiezo a ver, ostras, hay otro Dragó que no conocíamos. Bueno, chicos, que no me estoy enterando de nada. Vamos a ver, joder. De Sánchez Dragó, ya lo he dicho, de Sánchez... Ya está. Ya está. ¡Hala! Y siempre que dicen Dragó se duermen con la almohada. ¿Un programa de quién? Pues lo presenta Patricia Conde. ¿Ahora te has dormido con Patricia Conde? Hombre, no me importaría nada dormir con Patricia Conde. La verdad es que es un bombón. Y que no encaja con la imagen del profesor aburrido de las gafas intelectual. Yo recuerdo cuando yo hablaba de Dragó con mis amigos en la universidad y nos reíamos, nos hacía gracia que decíamos, es que hace esas tertulias donde están ahí todos como medio a su bola, se quedan hablando y es que ni cortan ni terminan, o sea, se quedan ahí hablando y el programa dice, hemos terminado, toma por culo, que era, como habíamos dicho, el de la noche por Montera. Pero es cierto que empieza ese rollo y ya es irrefrenable. Ya no para y empieza a liberarse. Llega a aparecer desnudo posando en entrevistas y tal, digo... Yo precisamente me he traído para demostrar que tengo pelotas para eso y para mucho más. Esta es una fotografía que apareció en el Magazine del Mundo hace 3 años, ahora estoy muchísimo mejor. La puede ver, por ejemplo, cuando esté a solas en su habitación. Pues tapándose un poco lo que es la cintura, pero dices, ¿qué estás haciendo? Se te está yendo la olla. Empieza a liberar y tiene... Que ya lo sería siempre, pero que de cara al público, pues se ve que tiene una vida un poco más libertina. Pero estamos hablando que 3, 4 años después de esto sale su libro, aquel libro que para mí ya es el cenit de todo esto, donde ya menciona ese momento donde tuvo un encuentro sexual con 2 japonesas de 13 años, que él luego matiza, porque claro, todo esto son memorias, no son memorias. Es un diálogo que tiene con el señor Boadella, si no recuerdo mal. Son como anécdotas suyas, pero luego él dice, no, es que esto es literatura, es un recurso, la hipérbole y tal, la exageración. Fíjate, entonces... ese libro fue el que terminó, estamos en el año 2010, fue, digamos, el estallido final de todo el tema. Él, digamos, había seguido en Telemadrid, es verdad que cuando gana Zapatero en el año 2008, él hace un alegato como, váyase usted, señor Rajoy, lárgase, es culpa suya. Váyase usted, señor Rajoy. Por su culpa, digo, nos toca pechar otra vez con Zapatero. Pero sigue en Telemadrid presentando programas culturales. Y en esa etapa en la que sigue en Telemadrid presentando programas culturales, es cuando le da por sacar este libro, que es como un diálogo, como dices, de anécdotas. Y si no recuerdo mal, lo que decía era algo así como, estando en Japón, se me acercan 2 japonesitas de 13 años y me trajinan. Creo que lo dicen, además habla de términos muy despectivos, no sé si muy guarras o las muy tal. No, dice putas si es que es la palabra mejor para definirlas o algo así. Sí, las llama putas con todas las letras. Ese libro empieza a promocionarse sin que haya ningún tipo de reacción, porque... Meto un paréntesis, una cosa que yo tengo demostrado, y yo estuve a cargo de la sección de libros de Periodista Digital durante un tiempo junto con otro compañero, descubrimos que casi nadie lee los libros. Entonces, claro, la gente lee el pasquín de presentación, hace 4 preguntas y ya está. Y fue un digital, si no recuerdo mal, de Navarra, el primero que dijo,
y lo sacó y lo publicó. Claro, en cuanto lo saca uno, pum, 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 empieza el dominio, pero ya haya un tiempo promocionándose. Me topé de frente con unas lolitas, de esas que visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rímel, tacones, minifalda. Tendrían unos 13 años, subí con ellas y las muy putas se pusieron a turnarse. Mientras una se me iba al váter, la otra se me trajinó. Oír esta anécdota y me dan ganas de vomitar. El crimen ha prescrito, pero lo que no prescribe nunca es ser un sinvergüenza. Lo que ocurre es que por eso no vas a la cárcel, te pasa algo peor. Esperanza Aguirre te hace director de un informativo en Telemadrid. Luego yo creo que es uno de los personajes a los que se le ha permitido demasiado durante muchísimos años. Jiji, jajaja. Esto es lo que Esperanza Aguirre ha dicho al respecto. La historia de la literatura está plagada de relatos, de actos absolutamente reprobables. Gabriel García Márquez, Henry Miller, Jaime Gil de Viedma. ¿Y qué pasa? ¿Que hay que quemar esos libros en la hoguera como si fuéramos torquemadas? ¿O mejor quemamos a los autores? Pero la literatura es eso, literatura. Quienes quemaban libros o autores fueron otras tradiciones, Pero yo creo que sí tendría que haber una reacción por parte de Telemadrid. La presidenta Esperanza Aguirre ha dicho que es literatura, sin embargo no creemos que ese es el punto, ¿no? Yo creo que es bastante probable que sea mentira, porque los hombres, y más los hombres decrépitos, en fin, los viejos verdes, tienen mucha tendencia a magnificar sus hazañas sexuales, o sea que yo no descarto que sea mentira. Es un comentario un poco de taberna, ¿no? De alguien con la uña del meñique larga, el palillo en la comisión de ley, pues claro, tenía 13 años, ¿eh? Es una cosa tan grasienta, ¿no? Tan absolutamente espesa. Señor Sánchez Dragó, que también ha hecho apología de un delito como es la pederastia. Ese es el entorno de la señora Aguirre. Yo jamás he tenido la más mínima relación sexual con menores de edad, nunca. La noticia más visitada del país dice textualmente: Sánchez Dragó reconoce haberse acostado con 2 niñas de 13 años. ¿Cómo puede decir eso? Pues eso en primer lugar no está firmado ni siquiera en el libro. Ni siquiera ahí lo digo. Sencillamente el país, como de costumbre, miente. Y claro, si uno va de maldito, no puede cobrar 24.000 euros al mes de una televisión pública como Telemadrid, cuyo comité de empresa ha pedido que a este señor le quiten de ese programa. Y no me parece que tenga que seguir en una cadena pública. O sea, yo creo que lo más sensato en este caso sería echarlo. El comité de empresa y los sindicatos en Telemadrid están continuamente atacando, y eso es una manipulación política y lo hacen exclusivamente por eso. No es nada nuevo. Fuego graneado que en las últimas 48 horas se ha llevado a cabo sobre mi persona procede de una determinada trinchera, solo de una. Ya sabemos que España está dividida en trincheras. Todo el fuego graneado procede de periódicos, de medios de comunicación afines al gobierno, todo. Este señor no ha hecho ficción, habla de su vida, habla de lo que le gusta y además se ríe de la ley, que me gustaría saber si ha prescrito el delito en Japón donde se cometió. Y lamento profundamente que una institución como es la Comunidad de Madrid y una presidenta que defiende teóricamente valores morales mantenga en una televisión pública a un cerdo inmoral. Entonces efectivamente se produce esa alusión a ese episodio de hace 47 años que duró 20 minutos en un metro de Tokio y en el cual no pasó absolutamente nada, pero que lo cuentas cargando un poco la suerte con unos términos sobre que quizá eran incorrectos, que quizá no eran los adecuados, pero es que es una estupidez, es que son 2 líneas y media sobre algo que no pasó nada y que habían sucedido 47 años antes, y montan esta campaña delirante, y una vez más se produce la divergencia entre la opinión pública y la opinión publicada. Llega un punto que ya se desbarata totalmente. Pero yo creo, a mí me preguntas, ¿tú crees que él se lió con menores o lo que sea? No voy a decir lo que pienso. Pero yo creo que él sabía lo que podía decir y lo que no. Hasta dónde podía hablar. Y ya está. Pero fíjate, o sea, por mucho que diga lo que le dé la gana, él, si lo hubiera hecho, jamás lo hubiera reconocido públicamente. Pues está claro. Él, hay que decir, por cierto, que en su trayectoria periodística hay un programa que es muy poco recordado, porque duró poco, pero que quizás es interesante poner también en Telemadrid, que fue Dragolandia, que fue un intento de la productora, el señor que creó Gran Hermano, o sea, la productora que la creó, que era la productora, que se me dio el nombre, ¿cómo se llama? José Velasco, que era el que estaba detrás de esta, creó luego su propia productora, y intentó convencer al señor Sánchez Dragó que podía ser una estrella, un late night. Tú puedes ser presentador, tienes todo el perfil de ser un presentador de late night. En Telemadrid se va a llevar Dragolandia. En la presentación del programa ante los medios, o sea, no la emisión, la presentación en rueda de prensa, aparece Sánchez Dragó metido entre un ataúd. Y
Dices, eso que no es una provocación, eso es únicamente el día que van a informar a los periodistas de televisión, de que va a crearse un programa que va a conducir ese señor. Con lo cual, si eso no es ser un friki, no sé lo que es. Y él, en el primer programa, aparece un plató solo. Las malas lenguas dicen que el plató aparece solo porque no encontraron suficiente público como para que fuera. Entonces, bueno, pues si hay pocos, entre pocos mejor que no haya nadie. Entonces aparece él en el público, él solo, rodeado de borregos, literalmente, ¿eh? Y entonces es una metáfora de la televisión. Estoy aquí rodeado en esta ciudad de borregos y como en mi programa no habrá borregos, yo les echo, iros, borregos, iros. Y se van todos y luego coge una televisión y mira lo que haga la televisión y coge una mazo y rompo la televisión, pam, pam, a la basura con la telebasura. En representación simbólica del tipo de público que suele acudir a otros programas, a los de la televisión en general y la telebasura en particular, a los de la competencia con la que no competimos. A ese público formado por borregos y ciudadanos no lo queremos. Preferimos un teatro vacío de personas a un teatro lleno de gentes. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera los rebaños del templo! ¡Fuera! ¡Idos, malditas! ¡Fuera! Programas que fueron más extraños, estoy pensando en Dragolandia con la productora del señor Velasco, el Gran Hermano en España. Sí. Esta aventura de hacer un late night, ¿cómo surgió? Bueno, mira, yo soy toro de Lidia, me colocan una muleta delante y me arranco, ¿no? Voy a ponerme estas manoplas que ya me he puesto y estas gafas para romper a mazazos el instrumento que ha devastado nuestras vidas. Hablo de la televisión. Caiga mi cólera sobre él. A la basura con la telebasura. Que yo me acuerdo, porque yo he sido de los pocos que lo vi, y estaba como invitada ese día a Mercedes Milá. Y mira que no soy fan de doña Mercedes Milá, al contrario que usted, pero ese día la aplaudí, porque claro, Mercedes Milá le dijo, si llego a saber que montas esto, no vengo. Destrozar una televisión y llamar borregos al público. No me digas que destrozas una televisión antes de hacer una entrevista y que estamos empezando un programa de televisión que debe ser carísimo y en el que vosotros os ganaréis la vida, porque esto es una hipocresía general. Lo mío da trabajo a mucha gente, hace feliz a mucha gente y no destroza a nadie. Merceditas, calma. Si yo me llego a enterar de esto antes, no vengo. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que no funcionó Dragolandia y no pudo ser un presentador de Late Night? Empiezas muy mal, empiezas llamando imbécil a todo el mundo. Es que, vamos a ver, o sea, al final, de alguna manera, la metáfora, por mucho que lo que está diciendo es, aquí no ha venido nadie porque es todo el mundo un montón de borregos. Ya, bueno, pues no sé a quién quieres atraer. Lo lamento mucho, pero tienes que atraer a esos borregos. Los borregos son los que te van a tener que ver. Entonces, pues en fin, si empiezas ya el momento diciendo, como te digo, no sé qué metáfora quería explicar, pero la que hizo claramente es, me quedo solo, pues todo el mundo es imbécil porque no me ve. ¿Sabes? Entonces, pues empiezas ya con mal pie. Una es muy breve, simplemente cuando cierra el Diario Público, que se había metido mucho con él, porque lógicamente el Diario Público era muy contra Telemadrid, cuando cierra, él dice, me alegro que cierre este periódico. Y mucha gente piensa que ha cruzado una línea, porque entre periodistas estamos en la norma de que nunca te debes alegrar cuando cierra un periódico. Curiosamente, sí está bien visto, cosa que yo nunca he entendido, que te alegres cuando cancelan un programa de televisión. Y verás que es muy habitual ver críticos de televisión alegrándose cuando cancelan un programa. Pero en cambio en la prensa hay como una norma de, no, eso siempre es una desgracia para el periodismo que muera un periódico. Fernando, yo a micrófono cerrado también, porque acaba de mandar Jorge López un correo y le digo que cómo es posible que haya podido escribir eso en un diario, diciendo que se alegraba de que el Diario Público fuera cerrado y que los periodistas se quedasen en la calle. Y le digo, Fernando, es que no puedo entender ¿por qué necesidad tienes tú de escribir una cosa así? Ahora, es verdad que el Diario Público siempre me han estado no atacando, porque a mí no me importan las críticas, me han estado insultando y mintiendo y manipulando. Entonces, no tengo yo derecho, en defensa propia, de alegrarme de que un medio que me insulta, que miente, que me ataca constantemente, que manipula todas las informaciones sobre mí cierre. Pues sí, me alegro de que eso cierre y que no sean hipócritas, porque cualquier persona a la que le haya pasado una cosa así se alegraría del cierre. Es que, ¿qué te voy a decir? Es que no se le puede quitar razón. Al final, vamos a ver, este hombre decía lo que le daba la gana y sabe que lo que no se puede decir y todo eso, pero al final dice, si hay un periódico que se ha erigido como mi máximo atacante, pues cómo no me voy a alegrar. Otra cosa es, ¿tenía necesidad de decirlo? ¿Tenía necesidad de hacer público ese comentario? Todo eso. La otra polémica, y aquí yo le comprendo menos, es cuando le invitan a Mediaset para hablar del libro que ha escrito con su hija, de otro libro posterior, el primero que escribe de manera conjunta con su hija, Ayanta Barili. En ese libro está Dragó sentado en el plató, pasan un vídeo introductorio de lo que... y
De repente, cuando volvemos del vídeo, dice Yuri González con Barneda, se ha ido. Ha tenido de momento 7 esposas e infinitas amantes, bueno, infinitas, muchísimas amantes, y es padre de 4 hijos, de un hombre que tiene la misma edad que el Papa. Los padres se equivocan poco o mucho y los hijos perdonan. Plató, por favor. Fernando Sánchez Dragó acaba de levantarse por indicación de su hija, la cual no está de acuerdo con lo que ha escuchado en el vídeo y, sorprendentemente, por lo menos para mí, deciden no sentarse en plató para hablar de este libro. Y Dragó aparece, si no recuerdo mal, en Intereconomía, diciendo que es que está harto de la telebasura. Se dio cuenta que iban a preguntarle por su vida privada y pues por eso se levantó y se fue. Pero todo eso, el telón de fondo, la causa primera, la causa remota, es este aluvión, este chorreón de telebasura que durante 5, 6, 7, 8 horas al día están viendo nuestros hijos, están viendo nuestros nietos. Hay que atajar la telebasura, hay que conseguir que la telebasura deje de existir porque la telebasura solo existe en España. El telebasura va a hacer una campaña contra él. Yo lo vi y no me gustó nada en el sentido de que Dragó, ¿cuántas veces ha sido ese programa? Quiero decir, no era la primera vez. Que, ostras, habría ido como 15 veces. O sea, no entiendo nada. Yo no entendí qué pasó allí. Salvo, la única novedad es que estaba su hija. Pero por lo demás, ha estado en 15 programas de allí. A lo ¿Te hubiera mejor preguntado por su hija? Sí, pero también Yuri González es un pelota. O sea, tampoco te hubiera hecho una encerrona. Te hubiera dicho, te hubiera preguntado por... Claro, si es que a lo mejor se pensó que estando su hija se iban a cortar un poco más. Cuando realmente lo que creo que iban a hacer también pues era aprovechar para meter un poco, pero yo qué sé. No sé, es lo que dices, joder, que no conoces de qué va esto, no conoces Telecinco, no claro, conoces... que eres un personaje que ahora mismo, por lo que eres interesante especialmente, es por todo eso de lo que se habla de ti, lo que quieres son respuestas claras, sinceras, como tú sabes dar y como a ti te gusta dar. Llegando a su última etapa, volvemos a hablar de política. Él, por cierto, acabó fuera de todas partes. Hay que decir que al final Telemadrid acabó prescindiendo de él, como de casi todos los de esa etapa, de San Sebastián y tal. Hay que recordar que en el año 2015, cuando llega a Cifuentes y Ciudadanos, empiezan a hacer el cambio y ya quitan a gente de Telemadrid. También salió la radio. Me acuerdo de hacer un día que le mezclaron con Pablo Iglesias, que era entonces el nuevo tertuliano que llegaba, y le dijo a Pablo Iglesias a la cara: tú eres un bufón del régimen, le dijo a Sánchez Dragó. Me permitirás, Fernando, que te diga que estas afirmaciones te colocan de alguna manera como un bufón del régimen. Perdone usted, Pablo. Y Sánchez Dragó se rebotó. Perdóneme usted, pero yo le hablaba con respeto, tal, pero yo creo que Iglesias entró con esa idea, se lo tenía aprendido de casa. Digo, me conectan con Dragó, pues estoy aquí para soltarle, eres un bufón del régimen, que es lo que le soltó. Encontró Dragó con otro que también le gusta, en fin, pues eso, hablar y soltar la lengua y eso, y generar polémica, vamos. En 2020 sale del diario El Mundo, con lo cual yo ya le pierdo la pista en medios, más allá de lo que sea por internet, pero ocurre algo curioso, que se convierte en un admirador del señor presidente de Vox, don Santiago Abascal. No nos íbamos a amedrentar con 4 cursis cantando a Lluís Llach. Santi Abascal no es un político, es un jefe. Vox es un partido emocionante. Santi es John Wayne en una película del oeste, ¿no? Bueno. Y hay que decir en su favor que lo hizo antes de que tuviera presencia política. O sea, en esa etapa en la que Vox no es nadie, son 4 gatos, hacen actos en pequeñas plazas enanas donde no ocurren, ya estaba por ahí Dragó. Con lo cual se ve que por algún motivo tuvo un flechazo, que no es de los que se ha sumado como lo pueden hacer otros ahora cuando ya tiene diputados y ya sabes que hay un nicho. Él, desde el principio, le gustó eso. Era como el fin de la evolución perfecta, que es donde estaba cuando ha fallecido, a fin de cuentas, en esa posición política como un tertuliano, dentro que sin tertulias, bueno, en estado de alarma y estos lugares donde le llamaran, para hablar a favor de Vox. Es curioso y puedes intentar pensar un poco, caer en la cuenta de por qué hace eso. Yo pienso que es porque también el PP ya no le quiere. El PP ya no le quiere. No sé quién se desenamora antes, si Dragó del PP o PP de Dragó. Y yo creo que es el PP el que se desenamora de Dragó. Y entonces, con ese, no ataque de cuernos, pero con ese planteamiento del PP ya no me quiere ni en su televisión, pues me voy con los otros. Con otros que piensan que el PP no está a la altura. Pues apoyo a Vox. Y no tengo nada que perder. Sigo en el tema político que a mí me gusta y apoyo a Vox directamente. Le salió mucho mejor de lo que pensaba porque Vox evidentemente pues ha ganado muchísima fuerza. Entonces, yo confieso, y puede sonar mal, pero
para empezar, yo tengo que decir, cuando yo llamé a señor Sánchez Dragó para una entrevista, ni me pidió dinero, estuvo encantador, se vino el día que fijamos y no tuvo ninguna actitud de divo ante mí. Es verdad, estaba encantado de conocerse, pero porque yo le pedí la entrevista para hablar de él y por supuesto que no hubo ningún problema para hablar de las dudas que había en ese momento. O sea, no me encontré, hay gente que sí me he encontrado que es mucho más estirada para hablar con él, que bueno, perdóname por existir. Él era de trato como le veíamos en la tele. Jocoso, muy graciosete, y al menos a mí no me hizo comentarios guarros, pero tampoco le pregunté de esos temas. Pero cuando le vi hace poco, cuando estalló la guerra de Ucrania, hablando a favor de Putin, la gente lo ha entendido, tal, yo confieso que pensé, ¿será que le gusta ir a la contra? En el sentido de decir, ¿habría necesidad de esto? De decir, ¿es porque de verdad has pensado, no es que me gusta Putin porque he pensado que su punto de vista es el correcto? ¿O es simplemente porque me mola estar a la contra? Ahora todo el mundo habla mal de Putin, pues yo voy a hablar bien de él, porque me da la gana. Confieso que tuvo esa duda. ¿Me puedo equivocar? Yo no, lo había estudiado, se conoce de sobra, ha sido corresponsal de guerra, que lo fue, o sea que a lo mejor hay un razonamiento detrás. Pero yo cuando le vi apoyar a Putin dije, de hecho, ahí Abascal fue más prudente que él, porque Dragó le comunicó, le dijo, oye, a Putin le gustaría reunirse contigo, y Abascal dijo, mejor que no. Y si lo hubiera hecho, hoy tendríamos la foto de Abascal con Putin en todas partes como tenemos la de Marine Le Pen. Ahí tuvo más prudencia Abascal que Dragó. Que Dragó el que decía, sí, ve a verle, que usted merece la pena, tal. No sé qué opinas tú de esa obsesión de ir a la contra, de estar con los malos, o a lo mejor estoy siendo yo prejuzgando algo que no era así. En todo este rollo de la guerra de Ucrania y de Rusia, yo lo que me he dado cuenta es que hay un grupo de gente concreto que se mueve en una ideología muy similar que no piensa ucranianos buenos, rusos malos. Y ahí lo dejo. Es así. Y es un grupo de gente que tiene un punto de vista y una ideología similar, que se ha posicionado en temas de pandemia de una forma muy similar. Y esto tú lo sabes. Esto creo que tú lo sabes. Sí, además van a venir a saludarnos. Van a venir a saludarnos. Hay que decir, ya terminando, que Sánchez Dragó ha estado activo en política hasta el final de su vida. Porque le acabamos de ver en la moción de censura del señor Tamames, moción de censura que él mismo reconoce que lo orquestó, que él se lo sugirió al señor Abascal, que él se lo sugirió al señor Tamames, porque él era el núcleo en común, el amigo de ambos. Y el día de la moción estuvo ahí, en la tribuna de invitados del Congreso. Plantearía seguir con la sesión más adelante cuando usted diga, señora presidenta. Cansados también invitados como Sánchez Dragó, amigo del candidato. El que me pregunte si voy a aguantar voy a ser yo. Acompañando a su amigo el señor Tamames, con lo cual hasta el final estuvo al pie del cañón y de hecho una de las últimas entrevistas que yo le vi fue en La Sexta, que me dio bastante pena, en el sentido de que creo que Iñaki López le hizo una pregunta y ya está. Porque se puso a hablar y veía a Iñaki López, pero Fernando, y creo que no pudo hacer más. La sociedad no adscrito a ningún partido político. Fernando. Porque la democracia, la vida parlamentaria, todo esto está en España secuestrada, absorbida, digamos, por los partidos políticos. Que al fin y al cabo son clubs privados de opinión. Una cuestión, que Fernando. Tener mayor o menor número de seguidores, pero que son clubs privados de opinión. Y hora es de que alguien independiente tomara la palabra en esta moción de censura. Entonces, les pareció correcto este planteamiento. Me preguntaron, ¿tú crees que él aceptará? Hombre, yo conozco a Ramón desde hace muchos años, hemos mantenido nuestra amistad, son lazos muy fuertes los que se crearon en la cárcel de Carabanchel en aquella época. Entonces dije, hombre, no lo sé, habrá que preguntárselo, pero conociéndolo yo creo que aceptará. Él es un político cuya carrera política se ha visto interrumpida, truncada en varias ocasiones con anterioridad por circunstancias que no viene al caso mencionar, y entonces me dijeron, bueno, tú se lo propondrías y... Porque realmente, Dragó, le haces una pregunta y te rellena una hora entera el tío hablando él solo. Se hablaba y se contestaba él a sí mismo. Dije, ¿por qué no? Entonces me fui a casa, cuando terminó la comida, agarré el teléfono, en fin, este mismo telefonito que tengo aquí, porque no tengo ni siquiera un smartphone, le llamé e inmediatamente aceptó negociar. Entonces, a partir de ahí se inició, como era natural, un proceso de negociación entre las dos partes implicadas. Ramón Tamames por un lado y Vox por otro. Una serie de reuniones, yo asistí a las primeras reuniones, más bien como convidado de piedra, escuchando lo que allí se decía. Entonces, bueno, se trataba naturalmente de ver si las posiciones
opciones eran más o menos coincidentes. Más que coincidentes, eran compatibles entre sí. Si las ideas propias de Ramón Tamames eran compatibles con las ideas de Vox. Y bueno, efectivamente hubo algunas diferencias que se fueron limando poco a poco y al fin hemos llegado, bueno, a este acuerdo por el cual va a ser Santiago Abascal el que va a presentar. Podemos cerrar aquí sin hablar del tema personal que más o menos hemos insinuado un poco y que, por ser sincero, fue la última vez que yo hablé de él. La última vez que yo había hablado de él no había sido a nivel muy positivo. Y es justo ser sincero. Y fue cuando sale el tema de doña Ana Obregón. Cuando sale el tema de doña Ana Obregón, va a ser madre a los 68 años. Ahora habrá que decir, supongo, abuela, pero en ese momento decían madre. Sí, sí, sí. Una forma de pensar que decían, oye, los que decían, ¿por qué cuando es una mujer sí, cuando es un hombre no? Pensando en Dragó, que la última vez que fue padre de sus muchas mujeres fue con 78, no me acuerdo ya. Le sacaba, su esposa tiene 40 años menos, porque tenía 30 y él. Y entonces resulta que él lo había escrito. Y entonces me vi sorprendido por un hilo de WhatsApp que compartí con el señor Vicente Real, donde decía el señor Sánchez Dragó, presumía de que él había sido capaz, sin gestación subrogada, a pelo, de tener un hijo con casi 80 años con una mujer que tenía 30. Y entonces la gente en Twitter, uno le contestó, bueno, pero usted tendría 80 años casi, pero la otra parte no tendría su edad, ¿verdad? Y él contestó, evidentemente, si tuviera mi edad, nunca hubiera tenido relaciones sexuales con ella. Y otro contestó, ¿está usted diciendo que no tendría relaciones sexuales con alguien de su edad? Por supuesto que no. Claro, yo confieso que cuando lo leí me indignó y por eso lo compartí con usted. Ahora bien, si estuviera escuchándonos don Salvador Sostres, diría, oye, sincero, ¿o acaso nos va a negar usted que todos los hombres queríamos tener antes relaciones con una mujer de 28 que con una mujer de 68? No lo sé, igual me pudo ahí un prejuicio, esta es una obviedad, pero a mí me pareció repugnante el comentario y a lo mejor me pasé, pero confieso que lo pensé y por eso lo compartí. No, pero es que lo es, pero es porque viene de una persona de la edad que viene, básicamente, o sea que es normal que tú estás diciendo, joder, ¿por qué tú dices que no te tragas las babas de una mujer de tu edad, en cambio una chica 40 años más joven se tiene que tragar las tuyas que tú eres, para ella ese perfil físico que detestas y que repudias? No es la única que tenía Sánchez Dragó de este tema. Él tuvo una frase sobre las mujeres de derechas y de izquierdas, cómo practican relaciones sexuales, que decía que las de izquierdas era peor, que eran mejor. No lo sabía. Sí, que era mejor practicar relaciones sexuales con mujeres de derechas porque las de izquierdas era como que estaban salvando, se sentía como si estuvieran salvando el mundo. Como si estuvieran, pues eso, haciendo una obra de salvar el mundo. Y joder, hacer ese prejuicio tan gordo y tan bestia, ya no va a ser un tema físico, porque al final dicen, no me gustan las viejas. Y obviamos el tema de que tú eres un viejo también. Pero da igual, obviamos ese tema. Pero llevamos un tema... Pero debería ser un seductor, porque el tío estuvo ahí hasta que acabó, básicamente. Fíjate que eso demuestra que la labia, pues vale también. Hay otra cosa que vale aparte de la labia, Fran, que es una cosa que a ti y a mí nos falta. Si fuéramos a hablar con Dragofans, ¿cuántos libros podrían hablar de él que hubieran leído frente a cuántos momentos televisivos que recordarán? Y me pregunto hasta qué punto él dirá, no, es que la sociedad española es así, son borregos. Y yo diré, o tú contribuiste a ello. Porque hablabas más, con perdón, de tus gustos, de lo que odiabas el fútbol, de que te gustaban mujeres jóvenes o de tus gustos políticos, que defender tus propios libros. Hoy leía un tuit en una cuenta que decía, ¿cuántos libros de Sánchez Dragó te has leído? ¿Te has leído algún libro de Sánchez Dragó? Un 98% decía que ninguno. También quiero pensar que puede ser porque Sánchez Dragó genera cierta animadversión por todo lo que viene detrás, que ya hemos hablado, y puede que la gente sesgue ese comentario. Pero la realidad es que no sé quién puede nombrar, o muy poca gente, a día de hoy tú vas por la calle y le dices, nómbrame un libro de Sánchez Dragó, y posiblemente no te lo sepan decir. Quiero decir que al final el personaje televisivo ganó al escritor. Y te digo una cosa, no creo que él se arrepienta ni mucho menos de eso. Sinceramente, creo que él, con todo, murió siendo un tipo feliz. Que lo que no le habrá disgustado a él es que ha sido portada en todos los digitales. No se mañana la edición impresa, pero la edición digital, desde La Razón hasta La Vanguardia, desde El País a la ABC, al Mundo que le había despedido, todos han puesto en portada, muere el escritor Sánchez Dragó. Pero repito, mi duda es si será más recordado como escritor o como un polemista de la tele. Será recordado como un personaje de la historia televisiva de España, sinceramente. ¿Y sabes qué pasa? Que si a él
esto creemos que no le parecería mal, pues oye, a nosotros nos tiene que dar igual, la verdad. A mí no me preocupa nada. ¿Me invitas a una de tus juergas sexuales de 8 horas? ¿Vas a aguantar el tipo? ¿Yo? Por supuesto que no. Participo la primera media hora y luego miro. 8 horas será antes, ahora con 5 me conformo. Muy bien, pues ¿sabes lo que te digo? Que ahí estaré, como un campeón. Hay que darle a la carne y al pescado. Por tu culpa van a decir que soy un chulo por decir esto de las 5 horas. Pero es que tú eres un chulo, tú te delatas a ti mismo. ¿Hay que darle a la carne o al pescado? Hay que darle a todo en este mundo. Yo soy pansexual. Tú le das a todo, ¿no? Sí. ¿Has dicho que eres pansexual? Sí, he dicho. Muy bien, querido pan blanco que me estás escuchando, Fernando Sánchez Dragó te quiere hacer cositas en el culo. Gracias por acompañarnos y... Pero oye, es un cochino. Bueno, sí, entre otras cosas, pero como tú, tontorrón, ay, si estamos hechos la una para la otra. ¿Cuándo terminas aquí? Ya he terminado. Ya, pues vámonos juntos, ¿no? Venga, hacer cochinadas. Entre otras cosas. Necesito beber antes.